es hablando del tema de corrupción. La gente ha perdido la confianza en cómo se manejan los recursos. Comencemos con esta temática así, breve, para que abordemos variadas aristas con los sociólogos presentes. Eugenio. Breve, Renato, pero yo creo que hay que lanzar algunos mensajes muy claros. Un elemento nada más de contexto. Destinando mucho dinero, se instala en uno de los consensos donde en el tema de lucha a la corrupción veníamos en retroceso. Estos miles de millones de lempiras se instalan en el momento que se le ha dado el golpe certero a la masa y a los FECIC. Eso, querramos o no, el grupo de gente acostumbrada a eso se siente libre de esa presión que tenía esa institucionalidad, y es algo que no lo podemos olvidar. Segundo, no hay de tantas cadenas que usted ve, que a veces parece que estamos en campaña de nuevo, en proselitismo, nada más que solo con un candidato, ¿verdad? Y no como cuando participan todos los partidos. Usted no ha visto una realmente a que convenza y nos diga realmente el tema de transparencia y rendición de cuentas. Yo creo que lo que está haciendo el CNA es muy loable, hay que aplaudirlo, pero en tanto no se le abren los espacios a una voluntad de que se puedan conocer más a fondo, termina limitado. ¿Y qué es lo que pasa con eso? No es lo que yo diga nada más, lo que usted piense, Renato, lo que piensa Marcio, es que en la percepción de la ciudadanía, ya va a ver cómo van a salir esos informes de Transparencia Internacional, totalmente disparados, porque va a existir la idea y existen indicios de que algo no está bien y que hay mucha oscuridad en el manejo de miles de recursos. Entre más dinero se coloca, más transparencia debería haber, más auditoría. Y en este momento no se está haciendo. Pone a prueba al Ministerio Público, Renato. Recuerde que desmontaron un FECIC. Recuerde que aquí, la última creo vez que yo estuve, fue para abordar de cómo el Ministerio Público se iba a lanzar contra las redes de corrupción y que iba a recibir unas conspiraciones. Yo no miro, honestamente, hoy, después de meses, yo no miro que eso haya avanzado. Más bien miro un retroceso. Y es un punto muy importante que me gustaría escuchar la opinión de Marcio Sierra en este momento, y tiene razón Eugenio. Uno que lleva recuento de las temáticas en las cadenas, el tema que menos se debate en las cadenas, que menos informa en las cadenas, son los asuntos de prevención contra la corrupción ante la danza de millones de lempiras y de dólares en esta pandemia, Marcio. Indudablemente, nadar contra la corriente en este tema de la corrupción es contraproducente. Hay que reconocer de que se está fallando, y lo dijimos en un programa tuyo cuando estuvo aquí Julieta Castellanos. ¿Cómo hacer para mejorar el tema del manejo de los presupuestos? Aquí lo planteamos y establecíamos cuáles podrían ser las salidas. Yo creo que lo que nos conviene a nosotros para salir avante, ¿verdad? No para crear negativismo, es que se dé una demostración de que sí hay voluntad para cambiar el proceso de asignación de los presupuestos sin controles de gastos. O sea, el problema que yo estoy viendo es que esto nos agarró no listos, pues nos asustó. Eso es lo que yo siento, que todo el gobierno se asustó con esta cuestión y dijo: lo primero que hay que hacer es poner plata para cubrir estas cuestiones, pero no previeron los mecanismos de transparencia y no establecieron mecanismos que dieran credibilidad. Pero no hay justificación para que no lo hayan hecho, Eugenio, porque el país solo ha hablado de corrupción en los últimos 4 años. Además, fue el tema preferido de todos. Sí, pero perdón, yo no quiero que se me interprete como que es que estoy justificando, pero creo que debemos ser propositivos en este sentido, porque todavía se puede establecer y presionar para que hayan mecanismos de control y de transparencia externos a
lo que está manejando el gobierno, porque tú no puedes ser juez y parte, ¿verdad? O sea, es lo que, por ejemplo, se está haciendo ahorita, que el mismo gobierno es el que interpreta si hay corrupción o no. Debe haber actores honorables, compañías auditoras, incluso internacionales, que nos puedan permitir dar cuentas de cómo se está manejando el proceso. Porque si no, esto también se cae en mucha especulación. Yo he visto que se están planteando cosas, pero no hay pruebas, ¿verdad? Es que las intuimos. Pero sí esto, río que suena, piedras trae, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí la respuesta sabia y de un estadista debe ser escuchar y proponer los mecanismos de control de presupuestos. El Congreso, por ejemplo, ya creó una comisión ahí pluripartidista, ¿verdad? Donde esos fondos que se aprobaron del Banco Mundial van a ser también monitoreados en ese sentido por el Congreso. Pero ya dijo Libre y creo que otro partido que si no atienden las propuestas que ellos han presentado para atender la pandemia no van a participar en esas comisiones. Yo tengo una cosa muy claramente, sí, con todo respeto y el aprecio, Marcio. Y no es que tú lo estés haciendo, pero yo estoy obligado a decirlo. Muchas veces una de las formas de evadir lo que se está diciendo es la idea de decir, no hablemos de lo que está pasando, hablemos de lo propositivo. Un poco me gusta una de las máximas que tienen los cristianos que dice, no hay anunciación sin denuncia. Pero, permíteme un segundito. Mira, ¿cómo es posible que no vamos a prever el tema de corrupción cuando venimos de todo el problema de la masa? ¿Cuántos meses hace que estábamos discutiendo todo el problema de que se iba a venir la carta abierta para los corruptos en este país con el despacho de la base? ¿Cuántos meses hace que estábamos debatiendo eso? No, menos de 60 días más o menos, 60 días apenas. ¿Y cómo es que luego salen con una cantidad de millones sin prever eso? ¿Cuánto hace que la conferencia episcopal viene planteando ese tema y hace ya varias semanas con una de las cartas que es una pieza realmente de cómo ver el país de manera crítica y responsable desde una perspectiva cristiana? Perdón. ¿Cuánto hace que FOSDE viene planteándolo? ¿Cuánto hace que el CNA venimos diciendo? Hay todo un ambiente planteado. Sencillamente, uno de los problemas de la gestión y la conducción de esta crisis es que desde presidencia se quiere trabajar solo con los allegados y con los cercanos. Y por eso tú ves que cuando hay un cuestionamiento, en vez los funcionarios, en vez de inmutarse y preocuparse por lo que le puede estar haciendo el país, lo que nos quieren hacer es meter miedo. Porque ¿qué pasa si se lleva a Gabriela Castellanos y se le juzga y la quieren atemorizar? No creo que sea una mujer que se va a dejar atemorizar así fácilmente. Evitar que cualquier otra persona que tiene alguna información, ¿qué es lo que tienen que realmente demostrar? La diferencia entre una compra y otra de esas mascarillas, cuando ves el informe y ves la factura, no hay discusión, es abismal. La pregunta es ¿por qué? La pregunta es ¿bajo qué mecanismo? La pregunta es ¿por qué hay políticos y personas que han estado cerca del gobierno, cercanos a esas empresas a las cuales se les compró? Esas son las preguntas que hay que hacer. Y con eso creo yo, si hay algo que en este país, si queremos cambiar post-pandemia, si hay algo con lo cual hay que ser totalmente intolerante e intransigente en este país si queremos ir a avanzar, es contra la corrupción. Y ahí no hay que andar con medias tintas. Y contra la corrupción, la primer salida que hay que hacer es que realmente hay que dar ejemplo. Miles de comisiones pueden armar, pero yo estoy convencido de algo. Si aquí los corruptos, lo intentamos con la MAS y prácticamente nos hicieron retroceder y ofrecer. Si aquí los corruptos no van presos, los que han sido y los que son y los que sean para adelante, de cualquier partido que sean, nosotros no vamos a resolver ese problema. Porque realmente están acostumbrados a actuar en la salsa de la impunidad y la siguen construyendo y la siguen haciendo a su medida. Hay que avanzar. La crisis no debe ser realmente un espacio para que la corrupción avance más, ni para destruir la institucionalidad que poco queda
y ver si esta realmente levanta algún día y hace algo. Lo que queremos saber es realmente qué pasó. Y ahí el Ministerio Público tiene una enorme responsabilidad. Por eso yo siempre aquí lo he dicho, el señor Chinchilla todavía tiene una deuda y se echó 2 periodos, se va a estar 2 periodos en este país con el tema de la investigación en los temas torales del país que son de carácter penal. Bueno, yo Y con estoy de acuerdo con esta contigo. participación terminamos el tema porque hay otros que analizar. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿Quién no quiere que aquí se supere la corrupción? Lo que yo apunto es que tampoco seamos extremistas en decir de que no se está tratando de corregir esta situación, porque ahorita tú lo has visto. Con Sinajer se puso... Fue separado Gabriel Rubí. Se dio y una algunos acción, otros funcionarios. ¿verdad? Ahorita el mismo, y ¿cómo se llama? Inveso, eso, estaba en la cuerda floja, estaba planteándose. Yo lo que creo es que no seamos pesimistas, sino que planteemos. Yo estoy de acuerdo en que hay corrupción. Y corrupción no solo es de este gobierno, ha habido corrupción desde hace tiempo. La corrupción ha sido un contenido proteico del desarrollo del Estado en Honduras. ¿Por qué? Porque ya volvemos a aquella tesis que decíamos, el Estado es un botín para acumular riqueza. Entonces, pero ahorita en este caso de la pandemia, yo creo que hay que hacer correctivos y eso es lo que hay que nosotros establecer. ¿Cuáles? ¿Cuáles? O sea, ya no digamos hay corrupción, sino digamos esto se podría corregir estableciendo esta línea de acción. Por ejemplo, para el caso, yo soy de la idea que debería crearse una instancia externa al gobierno con toda la honorabilidad y las características de seriedad que puede tener para hacer controles, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto hay apertura para lograr hacer eso? Entonces, eso es lo que hay que preguntarse. Entonces, mi postura es la siguiente: hay corrupción, eso es innegable. ¿Cómo la corregimos? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para corregir eso y cuál es la propuesta cabal que se tiene que hacer para lograrlo? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo vamos a controlar el gasto, el destino del gasto? ¿Cómo vamos a controlar los sobreprecios? Díganme cómo. O sea, ese es un enredo tremendo porque a veces a nivel internacional están confabuladas las empresas internacionales para sacar un precio cómodo porque entre ellos están coludidos. Entonces, ¿qué relación tiene eso con las empresas aquí nacionales? ¿Cómo vamos a visualizar eso? ¿Y qué correctivo vamos a dar? Tuvimos a la Maxi y la desaparecimos. Claro. Tuvimos a la Maxi y la desaparecimos. Bueno, yo no sé si la desaparecimos o la misma Maxi se desapareció. O sea, hay que ver eso es un análisis que todavía no estoy yo claro, porque la Maxi, si bien es cierto, se trajo acá para un fin, después se desajustaron en el camino y vinieron problemas. Yo siento de que ese no es el tema que ahorita debemos de tratar. El tema que ahorita debemos de tratar es cómo corregimos la corrupción, qué hay que plantearle desde la comunidad científica de nosotros como científicos sociales que debe hacerse. Pero yo no veo ninguna propuesta. 2 detallitos nada más. 2 detallitos sencillos. Los corruptos no se investigan ni se corrigen a sí mismos. Probado. ¿Qué quiere decir con eso? Por lo tanto, las opciones son o actúan las instituciones que están ahí, dentro de lo cual yo coloco con mayor responsabilidad al Ministerio Público, o algunos actores, por lo menos de sociedad civil, no pueden llevar a la gente a la cárcel, pero sí pueden hacer las denuncias como se están haciendo. Es decir, no, lo que te quiero decir con esto es que esas comisiones y todas estas cosas no están ayudando ni han ayudado al país. Ese es un tema que está totalmente... Ajá, y entonces si no es eso, ¿cómo lo hacemos? No, pues aquí exijámosle al fiscal, exijámosle más a las instituciones que además se llevan un presupuesto, aunque no tienen todo el presupuesto, tienen un presupuesto grande. Si con esas cosas de esas comisiones no tienen un montón ahí. Lo que dice el de Inves, no, que yo tengo un comité ahí, no, eso no es suficiente. Sí, pero eso no es suficiente. Y lo otro, peligroso, oír lo que voy a decir, peligroso.
peligroso para hacerle lado flaco a la corrupción disfrazado de cualquier otro discurso. Lo que dice el señor que dirige Inves es que en pandemia se compra lo que aparece. Por favor. No, eso es un absurdo. Por favor. O cuando aparece. Y en función de eso quiere decir lo que se encuentra en el mercado, esa frasecita que dice lo que se encuentra en el mercado, me refleja a mí solo prepotencia. Y lo que te estoy diciendo, que así es, que estos no se corrigen a sí mismos y hay que irse a investigar. Y que deje de enjuiciar a Gabriela Castellanos, que se exponga ante el Ministerio Público y que el Ministerio Público le dé todos realmente los recursos a Uferco o a quien sea, porque ahí no solo puede estar una persona detrás de esas cositas, como ya vimos algunos políticos, ya han aparecido como dos, lo que puede haber es una red y un montaje para la próxima elección, probablemente. No estoy acusando, estoy diciendo que son cosas que como hipótesis de investigación no se deben de descartar. Bueno, yo te voy a decir, respondiéndote en tu mismo lenguaje, como hipótesis de trabajo que yo también te puedo plantear, es que, en primer lugar, reconozcamos que se ha podido sacar a luz la corrupción. Eso es bienvenido, porque si fuéramos un país dictatorial, eso no se podría hacer. En primer lugar. En segundo lugar, si ya descubrimos por dónde va la cuestión, ¿tú crees que con solo la denuncia se va a lograr corregir el proceso? No, tenemos que ver qué hacemos. Y ahí es donde yo veo la debilidad que tenemos. No sabemos cómo hacerlo. O sea, ¿cómo vamos a corregir? Bueno, según lo que tú estás planteando, el extremo sería limpieza. Quitarlos. Mira, muchas cosas que no hacemos en Honduras. Más que no saber, es porque no se quieren hacer. No, y es porque hay demasiados intereses y también acomodos para que las cosas se hagan. Y hay demasiadas formas de evadir las cosas que se deben hacer. Mira, a mí me han dicho, por mis posiciones, que por qué hay unas cosas hay que ser más con el gobierno acá. Yo les digo, mira, el gobierno tiene demasiados defensores ya, como para que yo me sume cuando yo no miro evidencias que realmente la cuestión marche por otro rumbo. Yo estoy de acuerdo contigo, Eugenio, déjame complementar. Yo no sé Mira, yo estoy de acuerdo contigo. El problema de la corrupción es evidente, ya nosotros no podemos esconder eso, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es que nos quedamos en la letra, nos quedamos en la denuncia, pero no ponemos el correctivo. ¿Cómo hacemos? Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿qué significa esto? Mira, yo no quiero caer aquí en una postura de que es que estoy defendiendo al gobierno, porque no, yo quiero ser objetivo, que es diferente, pero sí creo que por haber hecho toda esa denuncia que se hizo y que se da la oportunidad que se presente, se están estableciendo repensamientos en todo el manejo de esto. Eso que sucedió con eso de las licuadoras y de las percoladoras y toda esa cuestión es una señal, ¿verdad?, de que se está sobre la jugada. Eso está bueno, ¿verdad? Pero hay que profundizar más. Entonces, a mí, yo a donde quiero llevarte, Eugenio, es cierto. Ya el hecho de la corrupción es un hecho, Tenemos que verlo, pero ¿cómo lo corregimos? ¿Qué medidas damos? ¿Cuál es la respuesta que da la sociedad ante eso para presionar? ¿Verdad? Yo creo, ya cuando se entra en el análisis de que se está preparando para una transición política, ya ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro tema que yo creo que aquí no es lo que estamos tratando. Pero sí lo que estamos tratando es que no utilicemos la justificación de pandemia para enriquecer a ciertos funcionarios o enriquecer ciertas empresas, porque en esto no solo es el gobierno el que está ganando en esto, hay intermediarios también empresariales, tanto externos como internos, que salen beneficiados con esto. Entonces, ¿cómo vamos a corregir esta situación? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para transparentar este proceso? ¿Cómo? Entonces, ahí es donde yo digo... Me parece que después de 4 años de debate, porque los últimos 4 años fueron de debate sobre corrupción, con la presencia de la Maxi, con la cooperación internacional, me parece, y con todo respeto, Marcio, que preguntarse qué hacemos cuando tuvimos todo el tiempo del mundo para hacerlo. ¿Y qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que hicimos? Y aquí terminamos. Yo no tengo la verdad absoluta.
un ministerio público atado de manos porque tiene que esperar primero una investigación del Tribunal Superior de Cuentas para luego actuar. Mira lo que hicimos. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. Las leyes. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hizo nuestra clase política. Aquí es donde me critican porque dicen que yo hablo mucho, pero también tengo que suministrar insumos para ustedes los panelistas. Mecanismos preventivos para que no roben. ¿Cuáles son esos mecanismos preventivos? Yo les quiero decir algo. Destituyeron a Gabriel Rubí y no podemos decir en este momento o acusar a Gabriel Rubí de corrupto si antes no lo hace un juez, pero lo destituyeron, no es cierto. Fue el Tribunal Superior de Cuentas que investigó, con todo el respeto a la gente del Tribunal Superior de Cuentas. Yo tuve un informe de ONCAE y cuando yo miré al presidente del Tribunal Superior de Cuentas diciendo las razones, las inconsistencias con lo de Gabriel Rubí, por lo tanto después la separación que hizo el Ejecutivo, y me llega 48 horas después el informe de ONCAE, lo que estaba haciendo el presidente del Tribunal Superior de Cuentas era leyendo el informe de ONCAE. Dije yo, hombre, ya el Poder Ejecutivo, mira que es tan evidente la corrupción que dice el Tribunal Superior de Cuentas, lea este informe y separemos a este hombre. Señores, a pesar que tuvimos a la Maxi, la clase política y gente afín se interesaron por destruir todo el trabajo de ellos y la cooperación internacional, porque ya le temían, para hacer las reformas que ahora le impiden al Ministerio Público ser preventivo y andar investigando ese asunto, porque primero tiene que ver el informe del Tribunal Superior de Cuentas. Y aquí es donde yo me pregunto, y lo vuelvo a decir con respeto, ¿el Tribunal Superior de Cuentas responde a los intereses de los partidos políticos o a los intereses supremos de la nación que no quieren que se roben ni un solo centavo de esta pandemia? Ahí está el gran mal. Ahí está el gran mal. Cómo surge esta institucionalidad que debe combatir la corrupción, que nace del núcleo donde se ponen de acuerdo para perpetuar esta corrupción. Mire, a mí me parece... Espérame. No, Marcio, te voy a decir esto. Es inadmisible, Marcio, que tú vengas aquí a decir que no hay propuestas de cómo combatir la corrupción. No. Después de lo que ha estado la MASI, después de lo que ha hecho el CNA, después de lo que ha planteado FOSDE, después de lo que ha planteado el Centro de Estudios para la Democracia CESPAL, después de lo que ha planteado la Conferencia Episcopal, me parece profundamente, con todo respeto te lo voy a decir, y en este tono, profundamente inadmisible. Y el otro elemento, en este programa, en este set, Renato, usted tuvo al señor de Inves y tuvo a alguien del tribunal que no recuerdo ahorita cuál de los magistrados, José Juan. ¿Va? ¿Y sabe qué? Daba pena, señor que estuvo acá del tribunal, daba pena que todo lo que decía Bográn, de que en pandemia el mercado era el que por donde el mercado se lanzara, por ahí había que ir, secundándoselo y diciéndole que sí, avalando prácticamente todo por la situación de la pandemia, cuando está obligado como funcionario a hacer el contrapeso, el balance en términos de auditoría, de prevención y de lucha contra la corrupción. ¿Y qué parecía? Un par de activistas puestos de acuerdo para venir a decirle aquí al pueblo hondureño cosas que otros quieren repetir y hoy quieren plantear como válidas. Sí, ahora déjame decir, en primer lugar, no es bueno que te pongas caliente, ¿verdad? Porque esta realidad, Marcio, es para calentarse y de la buena manera, como me gusta calentarme para decir las cosas como las debo decir. Está bien que te calientes. Si tú no te calientas, no te calientes. Y sin perder la amistad. Tranquilidad. Aquí. No, o sea... que no te dé temperatura, ¿verdad? Porque entonces recuerda que cuando salgas te van a medir de nuevo y ya va. Mira, yo no estoy en contra de lo que tú estás diciendo. Yo lo que te estoy diciendo es que seamos propositivos en esto. Yo reconozco que hay toda una trayectoria suspicaz de acomodamiento de la realidad política a ciertos intereses. Eso ocurre siempre. Lo que te quiero decir es que siempre quedamos en lo mismo, ¿verdad? Siempre quedamos, ya caemos en una visión fatalista, entonces ya no podemos hacer nada. O sea, esto es apocalíptico, pues. Entonces, si hay una situación como la que estás planteando, que me parece correcta, yo no te estoy diciendo que no, yo lo que te estoy preguntando es que esa relación entre quién controla a quién,
aquí todos los partidos están involucrados, todo el gobierno está involucrado, entonces ¿cómo vamos a hacer para limpiar esa cuestión? Entonces a mí lo que me preocupa es que solo nos quedamos en la denuncia. Se dieron institucionalmente situaciones que lamentablemente no dieron el resultado que se esperaba. Bueno, ahora estamos en una situación de pandemia, se está ocurriendo el proceso de la corrupción, entonces, ¿cómo lo controlamos? ¿Qué papel tiene la ciudadanía, la sociedad civil para evitar esa situación que se empeore y que se descontrole? Porque la verdad es que si esto sigue así, los resultados van a ser una convulsión. Tengo que ir a la pausa comercial. La ciudadanía tuvo su rol cuando salió indignada a marchar y obligó a crear una misión de apoyo contra la corrupción, pero se ha demostrado que los de abajo nunca ganan, porque los de arriba al final, ¿qué fue lo que hicieron, Marcio? Esto no es subjetividad, no es emotividad, hicieron todas las reformas que tenían que hacer en las leyes para evitar ser castigados. Renato, solo esto, la ciudadanía hace sus cosas, pero tiene límite. Finalmente, nosotros o cambiamos el Estado y cambiamos el corazón de cómo se hace esta política, porque si no, nadie más va a ir a los tribunales si no es el Ministerio Público el que lo hace. Nadie va a sustituir al Tribunal de Cuentas. Necesitamos un diferente Tribunal de Cuentas, necesitamos un diferente Ministerio Público, porque la ciudadanía, un grupo ciudadano no lo va a sustituir y hacer lo que ellos tienen que hacer. Además, para eso están. Yo creo que realmente eso está muy claro, ¿no? Entonces, esta es la situación que tenemos y no, yo sí soy optimista. Yo creo que el Honduras va a cambiar. Yo creo que hay que una lucha tenaz, dura, porque este grupo que se ha devorado el país está bien apertrechado. Y no me refiero a un partido político en particular, sino algo que trasciende a los mismos partidos políticos. Está apertrechado y tiene muchos voceros además. Entonces hay que darle el combate con fuerza. Pero cuando tú dices un cambio del Estado, ¿hacia dónde orienta esa propuesta? Pues yo estoy de acuerdo, que tiene que haber un cambio del Estado. Fíjate que la Comisión de Reforma, que pocos casos se le hizo, porque después apareció la Comisión Depuradora, planteó algo que probablemente se ve difícil, pero apunta al corazón del problema político de la corrupción. Y es el siguiente: o nosotros generamos un fiscal que cumple el papel, unos magistrados del tribunal que cumplan el papel, toda esta institucionalidad que surge del Congreso. Realmente vamos a seguir en lo mismo. O sea, el Congreso tiene la responsabilidad de hacer ese cambio. En ese que estás diciendo. En la sociedad, el Congreso, yo creo que muy bien lo ha definido muchas instituciones de sociedad civil, se convirtió en los últimos años, y Renato lo está diciendo aquí con las leyes, en el espacio por excelencia de construcción de la corrupción y la impunidad. Si no hubiese el Congreso hecho esa reforma, en este momento Luis Santos y su fiscalía andarían investigando todas estas denuncias de corrupción. ¿Qué sucede, Marcio? Hicieron las reformas y esa gente en el Ministerio Público ahora tiene que esperar el informe del Tribunal Superior de Cuentas. Digo una vez más, el gravísimo problema es el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras. ¿Obedece a los partidos políticos o está ahí para vigilar que los funcionarios públicos no se enriquezcan? ¿Cuánta independencia tiene el Tribunal Superior de Cuentas para desafiar a aquellos que en el Congreso los eligieron para esos cargos? Pudimos haberlo logrado de no haber destartalado la Maxi. Creo que vamos por buen camino. Aquí no es de decir o de preguntarnos qué hacemos. Ya lo teníamos casi hecho. Pero los de arriba, los que roban, tuvieron miedo e hicieron las reformas para protegerse. Esa es la gran desgracia. Me parece que esa es la gran desgracia del país. Esa es la gran desgracia del país. Y los de abajo en Honduras está demostrado, no tienen suficiente peso ni movilización para desafiar a los de arriba. Ahora ya se demostró. La única vez que yo he sentido a un presidente con miedo fue cuando miró esa marcha de indignados. Después de ese momento, creo que él cree que siempre ha tenido el control sobre el pueblo. Y si el país no cambia, van a haber momentos de esos. Claro que tardan a veces, pero los habrán. Intervenga el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que está en comunicación con Frente a Frente. Pedro Barquero, buenos días. Buenos días, Renato, es un gusto saludarte, un gusto saludar a los panelistas y un gusto saludar al pueblo hondureño. El motivo de mi llamada, Renato, es para dar a conocer al gobierno de la República y al pueblo hondureño en general que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés acabamos de tener una reunión por videoconferencia con los directores y hemos decidido retirarnos de todas las mesas de trabajo.
hasta que no se vean señales claras y contundentes de combatir la corrupción y la impunidad en este país y de que se deduzcan responsabilidades por las compras sobrevaloradas que han pasado durante esta crisis del COVID-19. Nosotros de muy buena fe, Renato, al inicio de esta crisis, yo lo anuncié también en un frente a frente, dijimos que estábamos dispuestos a trabajar con todos los diferentes actores del país por el bien de Honduras, por el bien común. Pero para nosotros es inconcebible que en medio de una pandemia se estén haciendo estos actos de corrupción y que se pretenda quedar en impunidad. Es por eso que nosotros nos estamos en este momento anunciando el retiro de las mesas hasta que no veamos un compromiso serio para combatir la corrupción y la impunidad y que se deduzcan responsabilidades a las personas que están involucradas con esos procesos de sobrevaloración que quedaron evidenciados en el informe del CNA de esta semana. Voluntad política para combatir la corrupción e investigar a fondo las denuncias de corrupción por parte de algunos segmentos del gobierno. El anuncio hecho por Pedro Barquero que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés se retira de las mesas técnicas de trabajo con el gobierno hasta tanto no vea que tienen voluntad de combatir la corrupción. ¿Cómo la valora Marcio Sierra? Fácil la posición que toman. Ese es lavarse las manos como Poncio Pilatos cuando crucificaron a Jesucristo. Yo ese señor Mercado le respeto y todo porque tiene la valentía de salir, pero no apunta sinceramente a lo que debe apuntar. La empresa privada también está metida en este rollo de la corrupción. ¿Y por qué no salen con una postura digna en ese sentido? Yo creo que eso de salirse, eso es fácil. Salirse, aquí todos los que quieren participar condicionan su participación. La empresa privada entra solo si si le cumplen con esto. El colegio médico solo si cumplen con esto. Entonces, a la hora de la verdad no hay esa voluntad que se requiere para poder estar al frente del problema. O sea, uno cuando está en estas situaciones no debe evadirlos. Es como en política, es un error craso que si usted tiene la posibilidad de estar adentro con sus posiciones, así como la plantea Eugenio estaría en una situación en donde podría estar planteando estas posiciones y se sale, es un error. Esta gente del sector privado con esa postura que acaba de dar, lo que indica es que por algo lo están haciendo, y si lo están haciendo es porque también allí hay una situación en la que hay que analizar hasta qué punto el sector privado también tiene que ver con este desmadre que se está haciendo a nivel de la sobrevaloración de precios. Pero lo que está diciendo Pedro se lleva de encuentro inclusive a empresarios en el escenario que estuvieran metidos en los actos de corrupción. Dice, queremos ver indicios que se combatan la corrupción. No, eso está correcto, pero ¿por qué salirse? ¿Por qué dejar en esa actitud? ¿Por qué mantener esa actitud? ¿Qué ganan con eso? ¿Cuál es el mensaje? Yo no entiendo. ¿Por qué salirse? ¿Por qué esa actitud? ¿A qué obedece esa actitud? ¿A qué responde eso? ¿Creen que si se salen será un mecanismo de presión para que... Pero si la presión se puede hacer aún estando adentro, más bien la presión se hace mejor desde adentro, porque se conoce más. Mire, Renato, Eugenio, para el diálogo, para construir diálogo, hay un principio fundamental que tiene que haber un elemento básico de respeto con quien se dialoga. Puede haber muchos debates. Lo que yo conozco de algunos aspectos, de algunos empresarios, no necesariamente lo corté, es que llegan, se sientan con el gobierno, discuten varios temas, en uno no están de acuerdo, y luego el gobierno aparece con un montón de cosas que ni se discutieron, diciendo que son de consenso. Eso es negativo. Eso no construye diálogo. Sí. Y cuando alguien actúa así, hay que dejarlo solo. Yo no estoy diciendo que sea ahorita la mejor posición, esa es una decisión de la Cámara, pero por lo menos tiene que haber ese elemento, y ese elemento es nocivo. Renato, aquí queremos cambiar, pero todo lo estamos dejando para después. El cambio es real. Si tuviera raíces profundas de que vamos a empujar el cambio, desde ya hay que hacer las cosas diferentes. ¿Por qué hay que empezar después? Todo el peso de la ley a todos los involucrados en las ventas sobrevaloradas, sean del sector que sea. Si ahí salen empresarios, que les caigan con todo el peso de la ley. Si ahí salen políticos, que les caigan con todo el peso de la ley. Nosotros no nos estamos lavando las manos, Renato.
Nosotros estamos ahorita exigiendo desde una posición de una gremial con mucho poder en el país que las cosas se hagan bien. Y el motivo de retirarnos de las mesas es porque no podemos ser copartícipes de algo donde no hay transparencia. Es necesario, en esas mesas se están tomando decisiones de asignación de recursos. Si no hay un uso transparente de todos los recursos, uno no puede ser cómplice. Nosotros estamos dispuestos de apoyar todos los esfuerzos que sean en bien del país, siempre y cuando sean transparentes, sean honestos y sean eficientes. No tenemos por qué ser cómplices de acciones que no van de acuerdo con nuestros principios. No sé si con eso le queda claro al señor Marco las dudas que tenía. Yo me quedo en línea por si tiene dudas adicionales, aclarárselas. Sí. Yo estoy de acuerdo con usted que hay que transparentar eso, pero entonces ayúdennos para que podamos dar transparencia. Yo estoy de acuerdo con eso que acaba de decir usted, ¿verdad? Ustedes no quieren ser cómplices, bueno, pero entonces ayúdennos para superar el problema, ¿verdad? Porque ser cómplices significa entonces como dejar que los que están metidos en la corrupción sigan operando. Entonces veamos cómo paramos eso, cómo nos puede ayudar el sector privado a eso. Pedro, es que hay alguna gente que ha interpretado el planteamiento suyo en esa misma línea de pensamiento de Marcio Sierra. Por ejemplo, dice el abogado Melvin López Herrera, si la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés no se retira, no había leído el no, está en la misma línea de pensamiento suya. Si la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés no se retira, se quedará como cómplice de la podredumbre con que se está manejando la actual crisis. Es correcto, Renato, sí. Es por eso que nosotros nos estamos retirando, porque no podemos ser cómplices. Y con respecto a la otra consulta, nosotros hemos estado dando sugerencias desde hace mucho tiempo y también durante la pandemia de cómo transparentar todos estos procesos. Hace unos días, por ejemplo, en un foro de televisión también le mencionábamos al ingeniero Marco Bográn que para hacer más transparentes los procesos de aquí en adelante se tenía que hacer público todo, público previo a la compra para avisar, para poder recibir más opciones, públicas todas las cotizaciones que se reciban, públicas las órdenes de compra, que es lo único que están publicando ahorita, y pública la recepción de las compras. Hoy por hoy todavía estamos esperando nosotros como Cámara que se nos demuestre que se recibieron las cosas que nosotros hicimos públicas en TN5 hace unos cuantos días. Todavía no hemos visto evidencia pública. Nosotros estamos esperando que se nos enseñe el BL, las fotos de las entregas o alguna cuestión para ver si realmente se cumplió con el plazo de los 10 días. Y otro tema es que eso es de aquí en adelante y de aquí para atrás hacer auditorías. Es necesaria la involucración del CMA, del FOSDE, para poder revisar de aquí para atrás y para que nos ayuden a transparentar de aquí para adelante. También hemos hecho propuestas, por ejemplo, ayer hicimos el relanzamiento de la unión de más de 35 organizaciones de sociedad civil para evitar que entre en vigencia el nuevo Código Penal, que ese nuevo Código Penal sirve para proteger a corruptos y corruptores dentro de un manto de impunidad. También hemos pedido la eliminación de la ley de secretos. También hemos pedido que se retroceda con todo ese montón de decretos y leyes que han pasado en el Congreso de la República para proteger a los corruptos y corruptores, como por ejemplo el desvío de la acción penal para pasar por un requisito previo por el Tribunal Superior de Cuentas, de donde posiblemente nunca van a salir los expedientes para el Ministerio Público. Son toda una serie de propuestas que nosotros hemos hecho que lamentablemente no se han llevado a la práctica. Y es por eso entonces que, vuelvo a repetir una frase que dije hace unos días, a donde uno no lo escuchan, uno se va. Entonces, si realmente hay voluntad del Gobierno de la República para ser transparentes, para hacer las cosas con honestidad, ahí están todas las propuestas que en resumen acabo de repetir y nosotros como sector privado estamos comprometidos a apoyar en la implementación de cada una de ellas, pero necesitamos ver un compromiso de verdad. Muchas gracias por la llamada, Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio y Industrias de Cortés. También tiene un mensaje Eugenio Sosa y es del secretario de Educación Arnaldo Bueso, que está en comunicación con Frente a Frente. Ministro, adelante, buenos días. Hola Renato, buenos días. Buenos días, Arnaldo. ¿Me escuchas? Muy bien, ministro. Un fuerte abrazo a la distancia, Renato, también a mi buen amigo Marcio y a la otra persona que te acompaña. A Eugenio Sosa. Un saludo. Renato, mira, el hecho de que yo esté formando parte de un equipo de liderazgo de ayuda humanitaria en nuestro país en este momento no significa que esté descuidando la Secretaría de Educación. Significa que esté redoblando esfuerzos también, eso sí,
en mi dedicación de tiempo, porque estoy trabajando más de 16 horas al día. Pero quien no reconozca que el tema de ayuda humanitaria en este momento no es una prioridad en este país, está totalmente equivocado. Este es el momento más fuerte donde tenemos que estar solidarizados, unidos, trabajando de la mano por Honduras, por sacar adelante nuestras poblaciones que más necesitan en este momento, las más vulneradas.